El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISUS presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su programa especial 180 años conectados a Jesús, video número 158. Tema 1, la Biblia al día, análisis de 1 Corintios 5 y 6. Saludos, profe. Ya le hemos entregado la agenda para nuestro estudio, nuestro esquema detallado del estudio de la inmoralidad sexual en los capítulos 5 y 6 de Primera de Corintios. Vamos a desarrollarla parte por parte, por separado, para ir discutiéndolas hasta concluir la misma. Adelante, profe. Gracias por el esquema detallado y por la oportunidad de analizar un tema tan importante y relevante como la inmoralidad sexual desde una perspectiva bíblica. Este estudio, basado en 1 Corintios 5 y 6, no solo expone la enseñanza bíblica sobre la santidad, sino que también nos llama a vivir vidas consagradas, tanto individual como colectivamente en nuestras comunidades de fe. Desarrollo inicial, introducción al tema y definición de la inmoralidad sexual. Definición de la inmoralidad sexual. Definición y alcance. La inmoralidad sexual abarca actividades que violan las normas divinas establecidas en la Biblia, incluyendo la prostitución, relaciones prematrimoniales, adulterio, incesto, homosexualidad. Base bíblica. Pablo describe estas prácticas como destructivas para el cuerpo y el alma con un impacto espiritual significativo. 1 Corintios 6, 18-20. 2. Relevancia en el contexto de hoy. En una era donde las normas morales están siendo constantemente desafiadas, este tema nos recuerda la importancia de volver a las Escrituras para guiarnos. 3. Propósito del estudio. No solo comprender la gravedad del pecado, sino también abrazar el llamado a la santidad como individuos y como iglesia. Parte 1. La inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 5. Actitud de la iglesia frente al pecado. Por Corintios 5:2. Problema. En lugar de lamentar el pecado de incesto en su comunidad, la iglesia de Corinto se enorgullecía. Lección. Es crucial que las iglesias tomen una postura firme frente al pecado, lamentándolo y buscando la santidad en sus filas. 2. Recomendación de Pablo sobre cómo trata el pecado. 1 Corintios 5:4-5. Instrucción. Reunirse en el nombre del Señor. Entregar al pecador a Satanás implica apartarlo de la comunión para que experimente el resultado de su pecado, con la esperanza de arrepentimiento y restauración. Lección. La disciplina eclesiástica debe ser aplicada con amor, buscando siempre la restauración del pecador. 3. Separación de los inmorales. 1 Corintios 5. Instrucción. No asociarse íntimamente con quienes, llamándose hermanos, persisten en inmoralidad, avaricia, idolatría, etc. Comentario. Esto no implica falta de amor o juicio condenatorio, sino una medida protectora para la iglesia mientras se mantiene un enfoque evangelístico hacia el mundo. Preguntas para reflexión. ¿Qué enseñanzas podemos aplicar en nuestras iglesias locales sobre cómo tratar el pecado dentro de la comunidad de fe? 2. ¿Cómo podemos equilibrar la firmeza con el amor al enfrentar situaciones de inmoralidad sexual en nuestra iglesia? 3. ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para restaurar a un miembro que se ha apartado debido al pecado? Adelanto para la siguiente parte. En nuestra próxima discusión entraremos en el llamado específico de Pablo
en 1 Corintios 6 para huir de la inmoralidad sexual y exploraremos el profundo significado de ser templos del Espíritu Santo. Además, consideraremos cómo esta enseñanza se aplica tanto en el ámbito personal como en la vida corporativa de la Iglesia. Gracias por el privilegio de colaborar en este análisis. Quedo atento a cualquier comentario adicional o preguntas sobre esta primera sección. Adelante con el estudio. Muy bien, profe, aquí no tenemos ninguna objeción, todo está perfecto. Vamos a seguir entonces con la segunda parte de nuestro bosquejo detallado sobre la inmoralidad sexual en el capítulo 5 y 6, en los capítulos 5 y 6 de Primera de Corintios. Vamos con la segunda parte, adelante. Parte 2. Huir de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6, recomendación. Huyan de la inmoralidad sexual. Llamado urgente. Pablo no sugiere resistir o negociar con la inmoralidad sexual. Razón. La inmoralidad sexual afecta profundamente tanto el cuerpo como el espíritu. 2. Un pecado único. Pablo destaca que este pecado es diferente porque se comete contra el propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. 3. Impacto físico y espiritual. La inmoralidad sexual trae consecuencias que no solo dañan la salud y las relaciones, sino también nuestra comunión con Dios. 2. El cuerpo como templo del Espíritu Santo. Corintios 6, 19-20. Verdad es clave. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Esto eleva nuestra responsabilidad de cuidar el cuerpo y honrar a Dios con él. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Cada acción física debe reflejar nuestra conexión espiritual con Cristo. El llamado es a vivir una vida de pureza y santidad. La unión con Cristo. 1 Corintios 6. Advertencia sobre la inmoralidad sexual. Pablo compara la unión física ilícita con la traición a nuestra relación espiritual con Cristo. Llamado a la santidad. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a mantener la unidad espiritual con Él. Separación del pecado. Nuestra unión con Cristo nos fortalece para alejarnos de prácticas que deshonran nuestro compromiso con Él. Aplicaciones prácticas. Para la Iglesia, educar sobre la importancia de mantener la pureza sexual como un reflejo de nuestra relación con Cristo. Crear un ambiente donde los miembros puedan buscar ayuda y rendición de cuentas sin temor al juicio. Para el individuo, tomar decisiones conscientes para evitar situaciones de tentación. Cultivar una relación íntima con Dios que fortalezca nuestra resistencia al pecado. Para la familia, fomentar conversaciones abiertas sobre los valores bíblicos en cuanto a la sexualidad. Establecer un ejemplo de respeto mutuo y santidad en las relaciones familiares. 1. ¿Cómo podemos reconocer y huir de las situaciones que nos exponen a la tentación sexual? ¿De qué manera estamos honrando a Dios con nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo? 3. ¿Qué pasos concretos podemos tomar para mantener una relación íntima con Cristo que nos aleje del pecado? Adelanto para la siguiente sección. En la próxima parte exploraremos el poder transformador del Espíritu Santo, Hechos 1:8, y cómo su guía nos capacita para vivir en victoria sobre el pecado. También examinaremos cómo nuestra redención a través de Cristo nos da propósito y nos llama a glorificar a Dios en todo. Gracias por continuar con este análisis profundo. Quedo atento a tus comentarios y
Estamos convencidos, profe, de que tenemos que seguir trabajando y vamos con la tercera parte, a ver cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida del siervo de Dios que quiere hacer los cambios y quiere amoldarse a la orquesta sinfónica celestial. Parte 3. El poder transformador del Espíritu Santo. Hechos 1. El Espíritu Santo como guía para la transformación. 1. Promesa de poder. Jesús promete que sus seguidores recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Este poder no solo nos fortalece para testificar, sino también para resistir y vencer el pecado. La obra del Espíritu Santo en el creyente. Convicción. Nos convence de pecado, justicia y juicio. Juan 16:8. Regeneración. Nos transforma en nuevas criaturas. Corintios 7. Santificación. Trabaja continuamente para conformarnos a la imagen de Cristo. Romanos 8. El Espíritu Santo como director en la sinfonía celestial. 1. El llamado a la armonía espiritual. Dios nos invita a ser instrumentos afinados en su orquesta celestial, tocando en perfecta unidad bajo la dirección del Espíritu Santo. Como en una sinfonía, cada creyente tiene un rol único que, guiado por el Espíritu, se alinea al propósito divino. Transformación a través de la entrega total. Rendirse al Espíritu requiere reconocer nuestras debilidades y dejar que Él dirija nuestras decisiones. Resultados: paz, gozo, dominio propio y una vida que refleja el fruto del Espíritu. Gálatas 5:23. 3. Ejemplo bíblico. Saulo de Tarso, de perseguidor a apóstol, su vida muestra cómo el Espíritu Santo puede transformar incluso a los más rebeldes en siervos fieles de Dios. Hechos 9:17-20. Aplicaciones prácticas. Colaborar con el Espíritu Santo. Para el individuo, dedicar tiempo diario a la oración y al estudio de la palabra para escuchar la dirección del Espíritu. Estar atentos a su voz, especialmente en decisiones importantes y en la lucha contra el pecado. 2. Para la iglesia. Fomentar una cultura de dependencia del Espíritu Santo en cada actividad y ministerio. Recordar que las estrategias humanas son insuficientes sin el poder divino. Para la familia. Invitar al Espíritu Santo a dirigir las relaciones familiares, buscando la paz, el perdón y la unidad. Practicar la oración conjunta como un hábito diario. Preguntas para reflexión. 1. ¿De qué manera estamos permitiendo que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas? 2. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitamos rendir completamente para que Él opere su transformación? ¿Cómo podemos mantenernos afinados en la orquesta celestial y contribuir al plan de Dios en la iglesia y el mundo? Resumen de la sección. El Espíritu Santo no solo nos equipa para testificar, sino que transforma cada aspecto de nuestra vida, preparándonos para una existencia que glorifica a Dios. Cuando permitimos que Él sea nuestro director, nuestras vidas se convierten en melodías armoniosas dentro de la sinfonía celestial. Adelanto de la siguiente sección. En la cuarta parte veremos cómo el Espíritu Santo fortalece nuestra unión con Cristo, nos capacita para glorificar a Dios en cuerpo y espíritu, y cómo este poder transformador es esencial para enfrentar los desafíos de la vida cristiana. Sigamos adelante, trabajando juntos en esta gran obra que Dios nos ha encomendado. A pesar de la lluvia que está cayendo acá donde nos encontramos en la ciudad de Panamá, creo que podemos estudiar la cuarta parte porque creo que todavía se escucha claro. Vamos con la cuarta parte de este bosquejo.
Parte 4. Glorificando a Dios en cuerpo y espíritu. Y es nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19-20. Bruno, verdad central. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esta declaración nos recuerda que no somos dueños de nuestro cuerpo. Hemos sido comprados a un precio altísimo, la sangre de Cristo. 2. Implicaciones prácticas. Santidad. Nuestro cuerpo debe reflejar el carácter santo de Dios. Cuidado físico, alimentación, ejercicio, descanso y abstinencia de prácticas dañinas son esenciales. Cuidado moral. Evitar todo lo que deshonre el propósito divino para nuestros cuerpos, especialmente en el ámbito sexual. 2. La gloria de Dios en nuestras acciones y decisiones. 1. Propósito divino. Glorificar a Dios en todo lo que hacemos. En 31. Esto incluye nuestras palabras, pensamientos y acciones. Pablo conecta esta idea con la santidad física y espiritual. Vivir para honrar a Dios. 2. Responsabilidad como creyentes. Consagración diaria. Ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 2:1. Testimonio ante el mundo. Nuestro estilo de vida debe reflejar a Cristo y atraer a otros a Él. T. Unión con Cristo. La clave para glorificar a Dios. La unidad espiritual. Pablo enfatiza que somos uno con Cristo en espíritu. 1 Corintios 6:17. Esta unión nos fortalece para resistir las tentaciones y caminar en santidad. El papel del Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida que glorifique a Dios en cada área. Nos recuerda constantemente nuestra identidad como hijos redimidos de Dios. Aplicaciones prácticas. Vivir para la gloria de Dios, para el individuo. Examinar nuestras decisiones diarias para asegurarnos de que glorifiquen a Dios. Mantener una conexión constante con Cristo a través de la oración y el estudio bíblico. Para la iglesia. Animar a los creyentes a cuidar sus cuerpos y a vivir en pureza. Fomentar un ambiente de apoyo donde los miembros puedan crecer espiritualmente. Para la familia. Enseñar a los hijos la importancia de glorificar a Dios en cada aspecto de sus vidas. Modelar una vida de santidad y dependencia del Espíritu Santo. Preguntas para reflexión. ¿Cómo estamos usando nuestros cuerpos para glorificar a Dios? 2. ¿Qué hábitos debemos cambiar para honrar más a Dios en nuestra vida diaria? ¿Estamos viviendo como templos del Espíritu Santo, conscientes de su presencia en nosotros? Resumen de la sección. Glorificar a Dios no es solo una idea abstracta, es una llamada práctica a vivir en santidad, cuidar nuestro cuerpo y mantener una relación profunda con Cristo. La clave está en rendirnos al Espíritu Santo y permitirle dirigir cada área de nuestra vida. Adelanto de la siguiente sección. En la quinta parte exploraremos cómo el Espíritu Santo no solo transforma al individuo, sino que también unifica y edifica a la iglesia como un cuerpo, preparando a la comunidad de fe para ser testigos eficaces en el mundo. Sigamos adelante, glorificando a Dios incluso en medio de la lluvia, porque Él es digno de toda nuestra alabanza. En efecto, profe, porque Él es digno de toda nuestra alabanza, vamos con la quinta parte. Vamos con la quinta parte, profe, porque Él es digno de toda alabanza. Adelante, profe. Quinta parte. El Espíritu Santo en la unidad y la edificación de la iglesia. Primero, el cuerpo de Cristo como templo unido. 1 Corintios 3, 16 al 17. La iglesia. Parte 5. El Espíritu Santo en la unidad y edificación de la iglesia. Como templo colectivo. El cuerpo de Cristo Pablo como un describe templo a la iglesia unido. como un 1 templo Corintios donde 3, habita el 16, Espíritu Santo. Miren, Cada miembro la iglesia como contribuye a la templo unidad y colectivo. santidad de la comunidad Pablo de fe. describe a la iglesia como un templo donde Responsabilidad habita el compartida. Espíritu Santo. Cada creyente Cada debe miembro actuar contribuye a la con unidad cuidado y la santidad de la para no comunidad de dañar fe. la unidad 2. Responsabilidad de compartida. la iglesia. Cada creyente debe Dios actuar con toma cuidado muy para en no serio dañar el la pecado unidad de la iglesia. que divide Dios toma muy o en serio el destruye pecado que a su divide o pueblo. destruye a su pueblo.
Segundo, El Espíritu Santo como fuente de el Espíritu unidad. Santo como fuente de unidad. La unidad en La diversidad. unidad 1 en la Corintios 2, diversidad. versos 1 4 Corintios 6 12, 4 muestra al 6 cómo el Espíritu muestra distribuye cómo el dones Espíritu diferentes, pero todos distribuye trabajan dones para el mismo propósito, diferentes para todos, edificar el cuerpo de para Cristo. todos. Aunque hay Trabajan diversidad de funciones, para- la meta es glorificar a Pero Dios y todos fortalecer trabajan la fe de para la el mismo comunidad. propósito, edificar el cuerpo La de Cristo. importancia del amor. Aunque hay Sin diferencias, amor, los dones espirituales sus no tienen funciones, valor. Corintios la 3, meta es glorificar. El amor es el Diferencia de sus vínculo funciones, perfecto la que une a meta los es creyentes en glorificar un a Dios propósito y común. fortalecer la 3. fe de la Edificando comunidad. la iglesia. La El rol del importancia Espíritu Santo. del amor. 1. Capacitación para el servicio. Sin amor, Hechos los 1. dones Recibirán espirituales poder cuando el no Espíritu tienen Santo valor. venga 1 sobre Corintios ustedes. 13, Este 1 al poder 3. no solo transforma vidas El amor individuales, es el vínculo sino que equipa a los perfecto creyentes que para el une a los ministerio. creyentes 2. en un Convicción de propósito pecado común. y santificación. Tercero, El Espíritu Santo no edificando solo la nos iglesia. convence de pecado, El sino rol que del nos guía Espíritu hacia una Santo. vida de santidad. Primero, La capacitación para el transformación de cada servicio. miembro fortalece a la Segundo, iglesia como un todo. convicción de pecado 3. y Fomentando la santificación. comunión. Tercero, Hechos 42. for- La iglesia primitiva fomentar la perseveraba en la comunión. enseñanza, la Fomentando comunión, la el comunión. partimiento del pan y la oración. Hechos 1:8. Estas prácticas son esenciales dice, para la recibirán salud poder cuando el espiritual y la Espíritu unidad de Santo la venga iglesia. sobre ustedes. Third, aplicaciones El prácticas. Espíritu Santo La unidad no en la solo iglesia. nos convence de Para el pecado, liderazgo, sino que nos guía promover un ambiente hacia donde una los vida dones de espirituales santidad. sean identificados y utilizados para la gloria de Dios. Resolver conflictos con amor y verdad, buscando Número siempre la reconciliación. Aplicación 2. práctica. Para los miembros. La Participar unidad de la activamente iglesia, en el servicio para y el la liderazgo, comunión. Orar para que el para Espíritu los Santo miembros, guíe nuestras palabras para la y familia, acciones dentro de la para el iglesia. liderazgo. 3. Promover Para un las ambiente familias. donde los dones Enseñar a los espirituales hijos el valor de sean pertenecer a la identificados iglesia y utilizados servir a para otros. Dios. Fomentar Para el los amor miembros. y la unidad dentro del hogar Participar como activamente reflejo de en la el comunidad de servicio fe. y la comunión. Preguntas Y para para la familia, reflexión. 1. enseñar a los hijos ¿Estoy el usando valor mis dones de espirituales para pertenecer edificar a la y iglesia? servir a otros. 2. ¿Cómo Preguntas contribuyo a la para unidad reflexionar. o la división en mi comunidad de Estoy fe? usando 3. mis dones ¿Qué espirituales puedo hacer para esta edificar semana a la para iglesia. fortalecer la comunión ¿Qué dentro de puedo la hacer iglesia? esta semana para Resumen de la fortalecer la sección. comunión dentro El Espíritu de la Santo iglesia? obra en la vida de cada creyente para unir y Resumen de edificar a la esta iglesia. sección. Nuestra responsabilidad Espíritu es colaborar con Santo su obra obra al buscar en la la vida de unidad, cada amar a creyente nuestros hermanos para unir y y utilizar edificar a la nuestros iglesia. dones para la gloria Nuestra de Dios. responsabilidad es colaborar Adelanto de la siguiente su obra. sección. En la sexta y última parte, al buscar exploraremos la cómo unidad, vivir una vida amar a victoriosa en nuestros Cristo, hermanos basada en y la utilizar dependencia nuestros diaria dones del Espíritu para la Santo, gloria de Dios. para vencer el pecado y ser Así testigos llegamos eficaces a del la Evangelio en el sexta y mundo. última parte de Que el nuestro Señor nos análisis ayude a ser de los instrumentos de capítulos 5 unidad y y 6 amor de en su Primera de iglesia. Corintios. Vamos, profe, con nuestro sexto análisis de esta parte. Y me perdonan una vez más, dejé el micrófono abierto, tengo doble audio. Disculpen, vamos entonces con la sexta parte. Espero que hayan escuchado bien la quinta parte con ese doble audio. Adelante, profe. Claro, vamos a hacer un resumen de los capítulos 5 y 6 de 1 Corintios para cerrar el estudio.
Resumen de 1 Corintios 5. En este capítulo, Pablo aborda un grave problema de inmoralidad dentro de la iglesia de Corinto. Un miembro de la iglesia está viviendo en una relación incestuosa con la esposa de su padre, algo que incluso los paganos consideran inaceptable. La iglesia, en lugar de disciplinar a esta persona, se muestra orgullosa de su tolerancia. Pablo les exhorta a actuar con firmeza y entregar a ese miembro a Satanás para que su alma pueda ser salva en el día del Señor. Además, les recuerda la importancia de mantener la pureza dentro de la iglesia, comparando la levadura de pecado con la levadura en la Pascua, que debe ser eliminada para mantener la santidad. Les insta a no asociarse con personas que practiquen el pecado de manera abierta, pero aclara que esto no significa aislarse completamente de los no creyentes, sino que se refiere a los que se dicen hermanos en la fe. Resumen de 1 Corintios 6. En este capítulo, Pablo aborda varios problemas dentro de la iglesia, como los pleitos entre los creyentes. Les reprocha que en lugar de resolver sus disputas dentro de la iglesia, se lleven los casos ante los tribunales paganos. Les recuerda que los creyentes deben ser capaces de juzgar entre sí, porque tienen la sabiduría de Dios y el Espíritu Santo. Además, Pablo les advierte sobre la inmoralidad sexual, explicando que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo y que no deben ser utilizados para el pecado. Los creyentes han sido comprados a un alto precio, la sangre de Cristo, y por lo tanto deben glorificar a Dios con sus cuerpos. Finalmente, Pablo refuerza la enseñanza sobre la pureza, destacando que aquellos que practiquen el pecado, como la inmoralidad sexual, la idolatría, el robo, la codicia y otros, no heredarán el reino de Dios, pero les recuerda que algunos de ellos fueron limpiados, santificados y justificados por medio de Cristo. Conclusión. Los capítulos 5 y 6 de 1 Corintios abordan la disciplina en la iglesia, la importancia de mantener la santidad en la comunidad cristiana y la necesidad de vivir de acuerdo a los principios de Dios en todas las áreas de la vida, incluyendo las relaciones interpersonales y el manejo de los cuerpos. Pablo enfatiza que los creyentes deben reflejar el carácter de Cristo, vivir en pureza y buscar la resolución de conflictos de acuerdo con los valores del reino de Dios. Dos cosas vamos a hacer aquí, antes de meternos en la conclusión. Primera cosa, vamos a reforzar cada una de las enseñanzas que presentamos en este resumen con las citas bíblicas que las respaldan en cada capítulo. Y luego vamos con la conclusión. Adelante, profe. Vamos a hacer dos cosas, profe, voy a repetirlo. Primero, vamos a reforzar, vamos a sustentar cada una de las enseñanzas que presentamos en este resumen de cada capítulo con las citas bíblicas que respaldan la enseñanza y la vamos a enumerar. Segundo, vamos entonces a listar las conclusiones para ambos capítulos. Adelante, profe. Perfecto. Vamos a estructurarlo de la siguiente manera. 1. Reforzar y sustentar las enseñanzas con citas bíblicas. 1.
1 Corintios 5, disciplina en la iglesia y pureza. Enseñanza 1. La iglesia debe mantener la pureza y actuar con firmeza cuando se trata de pecado dentro de la comunidad cristiana. Cita bíblica que lo respalda, cito en 1 o 2. De hecho, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado, para que cometió tal acción fuese quitado de en medio de vosotros? Enseñanza 2. La acción disciplinaria, entregar a la persona a Satanás, es para que su alma sea salva en el día del Señor. Cita bíblica que lo respalda. 1 Corintios 5:5. Entregad a tal uno a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Enseñanza 3. Debemos mantener la santidad y no permitir el pecado abierto en medio de la iglesia, como la levadura que afecta toda la masa. Cita bíblica que lo respalda. 1 Corintios, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, así como sois sin levadura. No debemos asociarnos con personas que practiquen el pecado de manera abierta, pero sí con aquellos que no son creyentes, ya que tienen diferente nivel de conciencia. Cita bíblica que lo respalda. 1 Corintios 5, 9, 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros y ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 1 Corintios 6. Conflictos y pureza sexual. Enseñanza 1. Los creyentes deben resolver sus disputas internamente, no ante tribunales paganos, ya que tienen la sabiduría de Dios. Cita Corintios 6, 1, 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar los casos más pequeños. Enseñanza 2. Los cuerpos de los creyentes son templos del Espíritu Santo y deben ser honrados, evitando la inmoralidad sexual. Cita bíblica que lo respalda. 1 Corintios 6, 8-19. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Enseñanza 3. Los creyentes han sido comprados a un precio, la sangre de Cristo, y deben glorificar a Dios con sus cuerpos. Cita bíblica que lo respalda. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Enseñanza 4. Los que practiquen el pecado no heredarán el reino de Dios, pero los creyentes han sido limpiados y justificados en Cristo. Cita bíblica que lo respalda. 1 Corintios 6, 9-11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Conclusiones para los capítulos 5 y 6 de 1 Corintios. Conclusiones para Corintios 5. La disciplina es necesaria para mantener la pureza en la iglesia y asegurar que el pecado no contamine a toda la comunidad cristiana. 2. La iglesia debe actuar con autoridad, basándose en los principios de Dios para corregir el pecado, buscando la restauración del individuo para que sea salvo. 3. La santidad en la iglesia es crucial. La tolerancia hacia el pecado debe ser rechazada, y cada miembro debe ser responsable de mantener la integridad moral de la comunidad. 4. El juicio dentro de la iglesia debe ser guiado por la sabiduría divina, y no se deben permitir relaciones con aquellos que practiquen el pecado de manera manifiesta y contumaz. Conclusiones para 1 Corintios 6. 1. Los creyentes deben resolver sus disputas internamente, buscando la reconciliación y la paz, en lugar de llevar sus problemas ante tribunales paganos. 2. El cuerpo de cada creyente es un templo del Espíritu Santo,
y debe ser tratado con respeto y pureza, evitando toda inmoralidad sexual. 3. Los cristianos han sido redimidos por el precio de la sangre de Cristo, por lo que su vida debe ser vivida en honor a Dios, reflejando su santidad y gloria. 4. El pecado no tiene cabida en el reino de Dios, y aquellos que practican de manera continua y no se arrepienten de sus actos, no heredarán las promesas divinas. Sin embargo, los creyentes han sido limpiados y justificados en Cristo, lo que les permite vivir en santidad. Este análisis refuerza la importancia de la pureza, la disciplina, la resolución interna de conflictos y la vida conforme a los principios de Cristo en la comunidad cristiana. Vamos ahora a reforzar las conclusiones. Vamos a repetirlas y vamos a darle más profundidad, aplicándolas a nuestra vida moderna en esta era de tanta tecnología. Veamos cada una de ellas por separado. En el capítulo 5 tenemos 4. La disciplina es necesaria para mantener la pureza en la iglesia y asegurar que el pecado no contamine a toda la comunidad cristiana. Trabajemos esta en primer lugar. Adelante, profe. Saludos, Tiago. Me alegra que estés por aquí. Jennifer Hernández, saludos también. Claro. Vamos a profundizar en la primera conclusión del capítulo 5 de 1 Corintios, considerando cómo se aplica a nuestra vida moderna, especialmente en un mundo tan influenciado por la tecnología y las redes sociales. La reflexión se centrará en la importancia de la disciplina dentro de la iglesia para mantener la pureza y evitar que el pecado contamine la comunidad cristiana. 1. La disciplina es necesaria para mantener la pureza en la iglesia y asegurar que el pecado Claro. Vamos a profundizar en la primera conclusión del capítulo 5 de 1 Corintios, considerando cómo se aplica a nuestra vida moderna, especialmente en un mundo tan influenciado por la tecnología y las redes sociales. La reflexión se centrará en la importancia de la disciplina dentro de la iglesia para mantener la pureza y evitar que el pecado contamine la comunidad cristiana. 1. La disciplina es necesaria para mantener la pureza en la iglesia y asegurar que el pecado no contamine a toda la comunidad cristiana. Reflexión profunda. En el contexto de 1 Corintios 5, Pablo habla de un pecado grave dentro de la iglesia, que debe ser confrontado para mantener la santidad de la comunidad. La disciplina en este caso no solo se refiere a una corrección interna, sino a un proceso que busca la restauración del miembro que ha pecado, con el fin de que no contamine a toda la iglesia. Aplicación en la era moderna. En nuestra era tecnológica, estamos constantemente conectados y expuestos a una gran cantidad de influencias. Las redes sociales, los medios de comunicación y la facilidad de acceso a contenidos pueden hacer que el pecado, la inmoralidad y la complacencia se difundan rápidamente dentro de las comunidades cristianas.
La disciplina en la iglesia, por lo tanto, es más relevante que nunca para mantener la pureza en medio de tanta influencia externa. 1. Influencia de las redes sociales y la cultura digital. En las plataformas digitales es común ver contenido que promueve conductas inmorales, como el material explícito, la envidia, la mentira y el orgullo. Los creyentes pueden ser fácilmente influenciados por estos contenidos si no mantienen una vigilancia constante sobre sus pensamientos y acciones. La disciplina, en este sentido, no solo debe ser interna, sino también un llamado a ser conscientes de lo que consumimos a través de la tecnología. La Iglesia debe enseñar a sus miembros a discernir lo que es correcto e incorrecto, incluso en el ámbito digital. La corrección pública y privada en la era digital. La corrección hoy en día no necesariamente tiene que ser pública, especialmente considerando que las redes sociales amplifican cualquier error o pecado cometido. La disciplina puede ser aplicada en privado primero, como Jesús enseña en Mateo 18, 15, 17. Sin embargo, cuando un pecado se vuelve público o se persiste en él de forma manifiesta, la corrección también debe ser pública en la iglesia para restaurar la santidad y evitar que otros sean contaminados por ese ejemplo. La responsabilidad compartida en la comunidad virtual. En un mundo donde los miembros de la iglesia pueden estar dispersos geográficamente, pero siguen conectados en plataformas virtuales, la responsabilidad de mantener la pureza es compartida. Los creyentes deben estar dispuestos a confrontar el pecado dentro de la comunidad, incluso si esa comunidad se encuentra en línea. Las comunidades cristianas virtuales, como grupos de estudio bíblico en línea, foros cristianos y redes sociales, también deben ser espacios donde la pureza se promueva y donde el pecado sea confrontado con amor y sabiduría. 4. La restauración del individuo. En el mundo digital, las personas pueden ser rápidamente juzgadas y condenadas por sus errores, pero el llamado bíblico es a la restauración. La disciplina en la iglesia debe estar enfocada en el arrepentimiento y la restauración del individuo. Al igual que un miembro de la iglesia en el pasado podía ser entregado a Satanás para que su alma fuera salvada, en nuestra era moderna, la disciplina debe enfocarse en ayudar a la persona a reconocer su pecado, arrepentirse y volver a la comunidad cristiana con un corazón renovado. Conclusión para la era moderna. La disciplina dentro de la iglesia no es solo un acto de corrección, sino una herramienta para proteger la pureza y la santidad de la comunidad cristiana. En la era digital, los creyentes deben estar alerta a las influencias externas y tener la valentía de confrontar el pecado, primero en privado y cuando sea necesario, en público. La corrección debe ir acompañada de un espíritu de restauración, buscando siempre el bien del individuo y la santidad de la iglesia. La responsabilidad de mantener la pureza es colectiva, y en un mundo tan conectado, cada miembro de la iglesia tiene un papel importante en velar por el bienestar espiritual de la comunidad. Esta enseñanza resalta la necesidad de ser cuidadosos con lo que consumimos digitalmente, de mantener una actitud de restauración hacia aquellos que caen, y de recordar que la disciplina es un acto de amor y cuidado, tanto en la iglesia local como en el ámbito virtual.